Buenas noches, queridos hermanos. Espero que estén bien en la voluntad del Señor. Queridos hermanos de Comodoro Rivadavia, eh, una vez le dije a Fernando que quería en algún momento estar por allí. Y bueno, cuando el Señor lo decida y me prepare y me allane el camino, estaremos por allí visitándole. Y me es grato presentarles una serie de estudios bíblicos acerca de fundamentos bíblicos. Son los capítulos del 1 al 11. Muchas veces nosotros pensamos que el evangelio que predicamos es suficiente. Si bien es verdad que el Gólgota, la cruz y la resurrección de Cristo, es decir, su muerte, su pasión, angustia, dolor, de más está decir el tiempo de su vida en obediencia, soportando los avatares y la maldad del mundo o de la población donde vivía. También es verdad que la creación es sumamente importante en la predicación del Evangelio. Si Adán no hubiese caído, si no hubiese pecado Adán y Eva, no existiese el Evangelio. Fue a causa de esa rebelión, a causa de esa desobediencia, a causa de errar el blanco de nuestros primeros padres, que nosotros ahora somos salvos por Jesucristo. Así como el primer Adán transgredió y morimos en él, en el postrer Adán, que es Cristo, somos vivificados. Y ahí comienza el Evangelio. Y vamos a hacerlo en varias partes, que le di a mi hermano Fernando, le pasé, y va a estar en 11 sesiones, donde vamos a ver la primera parte hoy, la voluntad del Señor, y vamos a hablar sobre la majestuosa creación. Primer capítulo de Génesis hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y a su vez, en esta primera parte vamos a ver el acto fundacional, la formación del universo y la finalización de la creación. Luego vamos a ver en otras partes la corona, la aureola de la creación, la caída del hombre, la formación o el desarrollo de una generación caída, la otra línea piadosa, el pecado en su máxima expresión, el gran diluvio, introducción al nuevo mundo, el nuevo inicio. 11 estudios que, bueno, la voluntad del Señor esperemos que nos ayude. Pero antes vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle ayuda al Señor para que esto pueda ser posible y pueda ser para edificación, de que no solo hable yo, solamente yo sea el instrumento, pero por medio del Espíritu, para su gloria y su honra y para edificación de la iglesia. Vamos a orar. Dios y nuestro Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la salvación de la que hemos sido objeto por gracia y por misericordia tuya, por enviarnos a tu Hijo unigénito como ese verbo que se encarnó en la bendita persona de Cristo Jesús, como el único mediador entre tú y nosotros los hombres, y el único que pudo hacer posible nuestra reconciliación contigo al ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario y limpiarnos de nuestros pecados, ser esa ofrenda en el propiciatorio no hecho de manos, el increado, para nuestra justificación, como esa ofrenda perfecta, única, una sola vez, valga la redundancia, y para siempre, como el único que pudo satisfacer tu justicia, porque la paga del pecado es muerte y nosotros hemos pecado, pero gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos pues, Señor, a internalizar esto, de que tú eres el que has creado todas las cosas, de que en tu soberanía
y omnisciencia lo planificaste así, de que en tu santidad preparaste el cuerpo en esa bendita persona para darnos salvación. Y que tú eres la fuente de todo, de que todo fue perfecto en su momento. Y vio Dios que era bueno, como dice tu palabra. Pero el pecado llegó o fue practicado por nuestros primeros padres. Y así como el pecado entró por un hombre el pecado pasó a todos también, por cuanto todos pecamos. Ayúdanos, Señor, en que esto sea para edificación, para gloria y honra tuya, para que podamos atesorarlo en nuestros corazones y para tomar en cuenta la importancia de la creación y de estos fundamentos bíblicos para la predicación de esa buena noticia. En tu mano pues nos encomendamos, Señor, agradecidos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido hermano, vamos a leer el primer capítulo de Génesis. Yo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada 2015. Escogí esta versión porque hay unas palabras que nos van a ayudar a entender ciertos términos, como la expansión. Habla acá como una bóveda, una cámara. Entonces, hay otros términos que van a ser muy importantes leerlos acá en esta versión, pero no es muy diferente. Capítulo 1 de Génesis, creación de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios sea la luz y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Entonces dijo Dios, haya una bóveda, que es la expansión, ¿verdad? En medio de las aguas, como una cámara, para que separara las aguas de las aguas. E hizo Dios las bóvedas y separó las aguas que están debajo de la bóveda, o sea, debajo de esa cámara, que están sobre la bóveda. Y fue así. Y Dios llamó a esa cámara de aire, lo llamó cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que estaban debajo de esa cámara del cielo, ¿verdad? En un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca para que se viera la tierra. Y fue así. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de esas aguas que ha separado de esa cámara o de esa bóveda o expansión, llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que den frutos según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo, para distinguir el día de la noche, para servir de señales, para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Recuerda que a ese espacio le llamó bóveda, expansión, y a esa expansión le llamó cielo. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para dominar en la noche, la luna. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo. Voy a parar acá, a hacer una pequeña pausa. En la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos, por las iniciales del nombre de un húngaro, Kármán creo que se llama el hombre, se delineó una línea imaginaria en la atmósfera que está a aproximadamente 80 a 100 kilómetros de distancia de la Tierra, un poquito más de los polos y 9 o 10 kilómetros más desde el ecuador de la Tierra. Eso para que lo recordemos porque más luego vamos a explicar o hablar al respecto. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, versículo 17.
y 18, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Por cierto, hoy se está hablando de un eclipse que se va a ver mayormente en la parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Pero la manera como la luz del sol alumbra sobre la parte de un polo del Ecuador hacia arriba, ¿verdad? Mientras da vuelta en 24 horas su movimiento de rotación, y esa parte donde está pegando el sol ahora en el Ecuador y un poquito del polo, de ambos polos, porque ella tiene una oblicuidad, ella tiene una angularidad, perdón. Entonces por eso es que es más caliente. El polo norte tiene un poquito más de temperatura que el polo sur. Por eso es que la parte austral del polo sur es menos habitada, perdón, es la única habitada, perdón, pero hacia el polo sur es inhabitable. El polo sur es más frío que el polo norte, las temperaturas son más bajas. Y para mostrar un botón, de la Patagonia un poquito más allá, Ushuaia, es la parte más baja del mundo por la parte del polo sur. Pero en el polo norte, en la oblicuidad, hay una inclinación donde pega más los rayos solares. Bueno, nunca se pasa de ahí. La mitad del mundo oscuro y la mitad del mundo con luz. Y la mitad del mundo, del Ecuador hacia abajo, tiene un satélite natural, como le llaman científicamente, pero es la luna. Qué hermoso verás la creación, hermano. Y en versículo 19, pero vio Dios que era bueno, todas estas cosas. Y fue la tarde y fue la mañana al cuarto día. Entonces dijo Dios, versículo 20, provocan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplacen y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Vamos a destacar algo importante acá que lo dice también el versículo 26. Capaz que por el tiempo no nos va a dar tiempo de hablar todo esto, pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra en el original en hebreo es Elohim, y es una palabra como un sustantivo plural. O sea que desde el principio de la palabra de Dios, de la Biblia, se habla de la pluralidad de Dios. Ojo, no, nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero esa persona, ese único Dios, está en tres personas: el Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y es interesante como dice, eh, eh, el Espíritu de Dios se movía, como que se revoloteaba, se cribaba, se filtraba entre las aguas. Y esa palabra en el hebreo significa como revolotear, como el movimiento que hace la gallina cuando está calentando sus huevos o los polluelos, que se abre así las plumas dentro. Ese movimiento es el que quiere decir en hebreo. O sea que les daba calor, el Espíritu de Dios estaba allí, formando, planificando. Y entonces el versículo 3 dijo, entonces dijo Dios, sea la luz, la palabra. ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Quién es la palabra? El verbo es Cristo. En el principio era el verbo, en principio, ahorita en el Génesis. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es uno de los misterios más hermosos en la que pasaríamos nuestra vida estudiando y cada vez comprendiéramos un poquito más, pero nos faltaría el tiempo para comprenderlo todo. Cuando estemos allá lo vamos a entender.
Entonces vemos acá, desde esta parte del inicio de la Biblia, el término Elohim, vemos a Dios, creó Dios, el espíritu que se movía, revoloteaba sobre las cosas, sobre esas materias que se había creado, y dijo Dios, el verbo, sea la luz. Y es inevitable no leer en Colosenses, capítulo, que ese hermoso texto que dice, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1, versículo 13 al 17. Su amado, al cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sabemos que el Hijo es eterno. El Hijo es eterno. Pero en esta palabra primogénito es posicional. Él es quien tiene la primicia y es el número uno de toda la creación, porque por Él fueron hechas las cosas, por supuesto. Él es la fuente de la materia. Él es la fuente de lo creado. Y Él, al ser increado y al hacerse carne, Él viene a ser el primogénito de la creación. Recordemos cuando estamos hablando del primer Adán que transgredió, pero vino el postre Adán, en el cual somos vivificados. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo. O sea, eso está hablando de los ángeles, de las criaturas celestes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas vienen después que Él. Porque Dios el Padre es incorpóreo, es espíritu. Las palabras nos dicen, Dios es espíritu. Y el verbo se hizo carne. Poco a poco voy digiriendo esta hermosura de lo que es la creación, hermano. Que esta es la parte importante, o debe ser la parte muy importante en nuestras predicaciones. Porque el que cree en Dios, es necesario, el escritor de los Hebreos dice, es necesario que el que cree en Dios crea que existe, crea que Él es, y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros, el mismo apóstol Pablo dice que nadie puede entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. No pueden. Lo van a hacer tergiversadamente, lo van a hacer erróneamente. Solamente por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Podemos entender el verbo, podemos entender lo que Él quiere decir. Podemos entender su plan desde el origen para con el hombre. Pero el hombre pecó. Qué importante es la creación, hermano. Entonces, vamos ahora al versículo 26, para no atrasarnos. Hagamos nuevamente al hombre. Hagamos, pluralidad, al hombre. Aunque sepamos que nunca dice la Trinidad, nunca se nombra la Trinidad, pero siempre está implícita, siempre está tácita, se sobreentiende. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Reina Valera dice, sojuzgad la tierra y tenga dominio, dice acaso, los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, todas las bestias, toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza o se mueva sobre la tierra. Iba a tener señorío el hombre. Lo tuvo, mejor dicho. Perdóneme.
tuvo el señorío sobre toda cosa creada. Por ahí la tipología de que Adán fue el primogénito de la creación, pero pecó. Y cuando es restituido por esa línea piedosa desde Seth hasta llegar a Cristo, es vivificada. Porque es necesario que, es imposible no leer 1 Corintios capítulo 15, es necesario que para que una cosa reviva, muera primero. Y el ejemplo es la semilla. La misma palabra de Dios da ese ejemplo, la semilla. La semilla, cuando es enterrada, primero se murió de un árbol, sacó el fruto, se desgajó, dejó de ser alimentada por por la savia, muere, se les come la carne, la pulpa y se entierra. Ahí se desgrana, se pudre totalmente, se descompone y luego germina ese nuevo tallo. Así es la resurrección. Morimos en un cuerpo corruptible y resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo o la primicia de esa nueva creación de la cual nosotros en él ya lo somos, pero lo vamos a hacer físicamente luego, al final de los tiempos, cuando moramos y resucitamos. Ese es el poder, el mismo poder quien levantó a él, a Cristo, de entre los muertos. Ese mismo poder es que va a resucitarnos a nosotros también. Y lo hizo para nuestra justificación. Después vamos a tratar de no desviarnos mucho, pero para que tengamos ese abrebocas allí. Entonces, el hombre fue hecho y puesto posicionalmente en ese lugar para sojuzgar a todo animal, toda criatura que se moviera en la tierra. Los bendijo y le dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Tremendo lo que es el pecado. La importancia de saberlo y conocerlo desde acá. Oh, que Cristo que es así. Claro, es verdad. El Gólgota, la cruz. Pero, ¿por qué fue necesario esto? Porque el hombre cayó. ¿Y de dónde cayó? De toda esta posición que tenía. De toda esta hermosura que tenía. Entonces, Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra. Y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Todo lo que la tierra daba se podía comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Adán y Eva pecaron. Después fue dicho, lo vamos a ver luego en otro estudio, espinos y abrojos te producirá. Y con el sudor de tu frente, si no ara la tierra, si no la arreglaba, no se iba a ganar el pan de cada día. Luego llegaremos allí, pero un abreboca, otro abreboca. Este es emocionante, hermano. Ojalá que podamos darle esa importancia a la creación como un fundamento bíblico para la predicación del Evangelio. Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Cabe destacar que cada cosa que él hacía decía, y vio Dios que era bueno. Acá vio Dios el conjunto, no específicamente como pasaban por cada día de la creación, decía, y vio Dios que esto sea la luz, y vio Dios que era bueno. Animales en el mar y las aves, y vio Dios que era bueno. Los animales, todas las bestias de la tierra, y vio Dios que era bueno. Luego dice, como hagamos al hombre, la aureola de la creación, la corona de la creación, a nuestra imagen y semejanza. Lo puso en un lugar posicionado para sujugar toda la creación. Eso es parte de la imagen de Dios que tenía el hombre con la que fue creado inicialmente. Y a su semejanza, imagen, porque ya tenía la imagen de Jesucristo, del verbo que se iba a hacer carne. Es que el tiempo de Dios trasciende. Nosotros somos finitos, nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. En los tiempos de Dios eso no existe. Para Dios 1000 años puede ser un día y un día como 1000 años.
nos ve a nosotros sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y aún estamos acá y allá nos ve allá. Entonces son cosas que a medida que vayamos conociendo los atributos de Dios, vamos un poquito comiendo, digiriendo lo que es Dios. Es necesario que sepamos que existe. Es necesario que le conozcamos. Es necesario que le honremos y que lo entendamos para obedecer. Temerle primero, temerle para amarle y obedecerle. ¿Cuál es la primera acción de esa obediencia? Amar al prójimo como nosotros mismos. Pero bueno, para no desviarnos mucho. Dios vio todo el conjunto de lo que había hecho, pero no Dios, y vio Dios cuando formó al hombre, no, que era bueno, no. Porque en el mismo sexto día, Él hizo también a los animales vacunos y a las bestias. Uno lo ve aquí en el sexto día, ¿verdad? Que provoca, cuando Él multiplicó las aves, hizo los peces del mar, fue la tarde y la mañana del quinto día, versículo 23. Luego en el 24 comienza la producción de los seres vivientes de ganado, reptiles, animales de la tierra, insectos, todos los animales terrestres fueron hechos ese día. Y luego de esos 5 días y del sexto que hizo todos los animales y criaturas que se mueven en la tierra, hizo la corona, como bien dijimos, la aureola de la creación al hombre. Y todo ese conjunto de lo que hizo el sexto día, y vio Dios que era bueno, pero no señaló al hombre. Como vio Dios que la creación del hombre fue buena, no, el conjunto de lo que Él creó en ese sexto día. Pero puso la cabeza, puso la corona, puso a quien iba a sojuzgar, quien iba a hacer que eso se multiplicara, que se fecundara y sojuzgar, que todas las cosas fueran subordinadas a Él. Qué tremenda posición. Esa posición fue robada por Satanás hasta que vino Cristo. Desde la caída de Adán, el pecado y la muerte reinó hasta que vino Cristo. Parte del Evangelio también. Entonces, dice, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Vio todo lo que hizo en los 5 días, el sexto día, vio que era muy bueno. Después más tarde, más adelante vamos a estudiar. Y vio Dios que no era bueno, que no era bueno que el hombre esté solo. El sentido de la soledad. La soledad no es bueno. Fuimos hechos para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, para vivir en unión. Porque de hecho, aquí dice varón y hembra nos creó, hombre y mujer, ichi, ish e ichi, varón y varona, como dicen los manuscritos iniciales o los primeros. Varón y varona, pero eso ahorita nos gusta, es una ofensa decir así. Pero bueno, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Es importante cómo fue la secuencia de toda la creación. Pero versículos 2 hasta el 3 también vamos a leerlo. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día como un día de descanso de toda la obra. Mira todo lo que hemos leído, que lo hizo en 6 días. Y este séptimo día lo santificó, lo apartó del resto de los 6 días. Eso es lo que significa santificar, apartar para Dios. En este caso, Él lo apartó para sí mismo, para su descanso. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento que he aquí más que el día de reposo, el Señor del reposo fue Cristo. Entonces, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho.
Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Por eso es que, aunque tengamos nuestros libros bíblicos preferidos, aunque sepamos que los sinópticos y los evangelios puedan tener como el testimonio de Cristo y los hechos de los apóstoles como lo más claro para evangelizar, cuán importante es la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, como leí en Colosenses, él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, como nombra la creación. Y uno lee en Apocalipsis, al final, capítulo 5, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Él recibe la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen, por tu voluntad existió el hombre, por su voluntad ahora está Cristo, porque el hombre cayó, el primer Adán. Nuestro creador vino a ser nuestro redentor. Y uno lee Corintios capítulo 15, hablando de la muerte del primer hombre. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros hubiésemos seguido en el reino de la muerte. ¿Cierto? Porque la muerte pasó a todos nosotros, toda la humanidad por Adán. Y para sacar la muerte tuvo que vencerla. Y para vencer la muerte no tuvo que pecar. Santo, sin pecado, para que el sepulcro no le pudiese contener. Y al no poderle contener el sepulcro, así como la señal de Jonás, al tercer día resucitado de entre los muertos. Por el mismo poder, como dice el apóstol Pablo en los Efesios, que nos hace salvo a nosotros y que nos resucitará también el postrer día. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. La importancia de la creación en el Evangelio. Entonces continúa aquí. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Es necesario que el que cree en Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan o que le esperan. Y somos hallados falsos, pues si Cristo no resucitó, nosotros tampoco hemos resucitado, seguimos en el reino de la muerte. De ser así, ¿verdad? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. O sea, ¿para qué tanto tontería? ¿Para qué el Evangelio? Como si Cristo no resucitó, nada de eso valdría, nada de esto que estamos hablando, no estuviéramos aquí hablando tampoco. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, porque tampoco iban a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en la muerte, en el Gólgota, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La importancia de la resurrección. Pero vamos allá. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mira el contraste que hace. ¿De dónde comienza? Desde el primer hombre. ¿Por qué? Porque el primer hombre pecó. Desde la creación, hermano. Desde el Génesis. A veces predicamos y no explicamos esto, sino que predicamos un evangelio suavecito, lindo, que va a dar prosperidad, que va a hacer feliz a la persona. Otras de las denominaciones de que van a ser sanados, de que van a ser llenos de tranquilidad, cuando sabemos bien que el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor no tuvo ni dónde recostar su cabeza, no tenía dónde dormir, nació en un pesebre donde los animales eran guardados y hacían caca lleno de heno, de pasto. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor mismo dice que vino a traernos paz, sino espada, que se iban a levantar padres contra hijos, hijos contra padres. De hecho, hasta hoy en día vemos la iglesia aún perseguida en Corea del Norte, en los países musulmanes, en África, todos esos países dictatoriales de África, y ahora está en Centroamérica, están matando a los cristianos.
Y gracias al Señor que donde la iglesia siempre ha sido perseguida. Y cuando uno ve historia de la iglesia, uno estudia historia de la iglesia, se da cuenta que en los siglos o en las décadas donde hubo persecución, fue donde la iglesia más creció, hermano. De manera pues que el ser humano tiene esa peculiaridad de que cuando es oprimido, da lo mejor de sí. Y muchas veces lo hemos oído en alegorías como la prensa de aceite para sacar el olivo. Cómo se prensa entre aquellos molinos viejos de la antigüedad, esas dos masas de piedra eh, corrugadas, cómo exprimían las olivas para extraer ese aceite. Nosotros somos así, hermano. Cuando más se nos exigen de nosotros, cuando más somos oprimidos, sale nuestra mejor versión. Hablando espiritualmente, más aún, hermano. Pero ese es otro tema, solamente que salió a colación acá. Entonces, eh, a causa de ese pecado es que ha venido Cristo, hemos sido redimidos por Él. A causa del pecado es que nosotros somos ahora salvos por Cristo, quien fue nuestro sustituto, el vicario de Dios, que murió y llevó la culpa de mi pecado y del tuyo para hacernos aceptos como en el propiciatorio, reconciliarnos, apaciguar la ira santa de Dios, la cual retribuye con la muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay olvido, no hay perdón de pecado. Cristo fue esa ofrenda, hermano, una sola vez y para siempre, una ofrenda perfecta, y resucitó al tercer día para nuestra justificación. De manera pues que 1 Corintios 15 es muy puntual acerca de esos contrastes entre Adán en la primera creación y Cristo. Gracias al Señor por Cristo. Así que al explicar el Evangelio, Pablo siempre habla acerca de ese fundamento del Evangelio, de la creación, el Génesis, lo que hemos estado leyendo, y de las malas noticias, del pecado, la pena de muerte. Y luego nos da las buenas noticias de salvación en Cristo. Y es hermoso, hermano, tener estas bases, estos fundamentos bíblicos que hoy estamos empezando en la voluntad del Señor. Ahora, con respecto a esto que leímos de la santificación del séptimo día, conocemos una denominación que se llama los adventistas, los cuales judaizan guardando este día, porque ellos dicen que hay que cumplir la ley y los mandamientos de Dios. Si bien es verdad, el único quien pudo cumplir los mandamientos al pie de la letra fue Jesucristo. Y los mandamientos según Dios, que Dios lo que quería era un corazón lleno de misericordia y de amor, no la tradición que los judíos habían sumado a la ley, donde peinarse, donde entrar en un hoyo y sacar a una persona de un hoyo que se haya caído, donde caminar después de ciertos límites de metros o kilómetros, él ya pecaba la persona. Y el Señor Jesucristo hizo sanaciones. Claro, Él era Dios, era el Señor del reposo. Y para Él no era ningún trabajo. Y los judíos nunca entendieron eso. Entonces nosotros ahora sabemos que el día de la resurrección, primer día de la semana, aunque hay muchas contradicciones, muchas dificultades, otros sistemas de interpretación que hablan acerca de por qué el domingo. Otros dicen que no, que se adora el dios del Ra, el dios del sol, que ellos fueron los que pusieron eso de moda. Y no fue así, no fue así. Cristo es el dueño o el Señor del día de reposo. Y cuando uno ve
en 1 Corintios capítulo 15. Y uno lee pues de que se da cuenta de que hay varias razones para que nosotros en la iglesia nos reunamos o tengamos como el día para el Señor los domingos. Primero la resurrección, Juan 20, versículo 1. Era el primer día de la semana, cuando Él se levantó entre los muertos. Él apareció 2 veces en ese primer día de la semana, luego de su resurrección, día domingo también, Juan 20, 18 al 26. En la iglesia primitiva, cuando luego de Pentecostés, que lo leemos en Hechos de los Apóstoles, recuerda que comenzando el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles y la transición de los finales, capítulos finales de los evangelios sinópticos, el Señor manda a sus discípulos que le esperen en Jerusalén, que no salieran hasta que recibieran el poder del Consolador, el Espíritu Santo. Y allí en capítulo 2, cuando llega Pentecostés, era el primer día de la semana. Estaban reunidos para partir el pan, porque ya el Señor Jesucristo había instituido la cena al final de la Pascua, o celebrando la Pascua, mejor dicho, lo tomó como alegoría para instituir la cena. Y ellos se reunían los domingos. La primera iglesia que fue en Jerusalén se reunía los domingos para hacer memoria de él. Eso se lee en capítulo 20 también, versículos 6 y 7. La iglesia de Corintios levantaba las ofrendas, ¿no? En 1 Corintios capítulo 16. Esta cosa o es lo que mismo que aprendí o lo mismo que les repito a ustedes. El primer día de la semana hacía la recolecta de las ofrendas. Y los considerados padres de la iglesia, luego de los discípulos, de los apóstoles, los primeros que fueron testimonio de llevar una vida cristiana fiel al Señor, ellos adoraban los días domingos. Y en sus escritos históricos decían que ese era el día que debían estar reunidos en la iglesia, porque ellos lo hacían siguiendo el testimonio y ejemplo de los apóstoles. De manera que decir que no es el primer día, el domingo de la semana en el cual podemos hacer memoria de él en la cena del Señor, es contender, y no es lo que queremos, como dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, bueno, nosotros lo que somos, la Asamblea Congregada del Nombre del Señor, vamos a estar claros que nosotros somos seguidores de un sistema hermenéutico dispensacionalista. Si bien es verdad que coincidimos con otros sistemas hermenéuticos, pero en nuestra declaración de fe, por así decirlo, seguimos el sistema de interpretación dispensacionalista. Sin ánimo de ofender, sin ánimo de estar en contra con los reformados, que sea calvinista, todos tienen muy buenas doctrinas. Nosotros, comenzando de mi persona que está aquí hablando, coincido en muchas de sus cosas, pero me mantengo en la posición dispensacionalista y creo que muchos de ustedes también lo están, porque en la Asamblea Congregada del Nombre del Señor somos dispensacionalistas. Entonces, bueno, esto es como un abreboca, hermano, acerca de la importancia de la predicación del Evangelio desde la creación. Y en estos 11 capítulos que vamos a ver, vamos a ahondar más al respecto. Vamos a aprender más, a refrescarnos. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero vamos a refrescarlo para saber qué es lo que el Señor quiere, para que podamos darle una explicación a aquellos que de verdad necesitan de Cristo. Que podamos saber acerca de que la creación y su dominio, del dominio del hombre, fue caída por el pecado. De que el engaño y la búsqueda de elevarse de Satanás para quitar el poder al hombre venció en ese momento. De que la dignidad humana a la semejanza de Dios, la responsabilidad del hombre cayó, erró, obedeciendo a Satanás. De que solamente hay 2 géneros, varón y hembra nos crió.
Eso nos ayuda en la presuposición de la fe por medio del Espíritu Santo de que no hay otro género, que puede ser que hayan errores biológicos que a causa del pecado, que se hayan sido hermafroditos y hayan nacido así, es a causa de distorsionamiento genético por el pecado, así como son las enfermedades, el cáncer, la diabetes, etc. Pero Dios nos hizo varón y hembra, each e ichi. Entonces, ojalá pues que podamos tener todas estas claridades para saber pues cómo predicar, para saber de dónde vino el pecado, cuál es la fuente de por qué vino Cristo y hacia dónde vamos en nuestra redención. Bueno, estamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier comentario. Yo voy a estar conectado también y podríamos ayudar allí también de la conexión desde el ómnibus donde voy a estar. Y ojalá que todo esto sea para honra y gloria de nuestro Señor. Eh, que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Y un hermano nos puede ayudar para finalizar con una oración. Acá estamos, mi hermano querido.